a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Aldonza Ruiz de Iborra. Ella fue una dama catalana que pasó a la historia por ser una de las amantes más famosas del rey Fernando el Católico y por ser la antepasada de distintas casas nobles, tanto españolas como portuguesas, además de la realeza europea. Esta biografía es realizada por petición de Nayesca Miranda, Verónica Andrade y Marta Rojas. Aldonza Ruiz de Iborra nació en el año 1454 en la ciudad de Cervera, en la comarca de Segarra, en Lérida, en Cataluña, actualmente en España. Fue hija de Pedro Roig y Alemany y de la esposa de este, Aldonza de Iborra. La niña nació en una familia que pertenecía a la nobleza catalana, siendo sus padres señores de Portel, además de estar emparentados con distintas casas nobles catalanas y aragonesas. Se sabe que la familia de Aldonza había servido fielmente a la corona aragonesa durante la Guerra Civil Catalana. Por ello, gozaría de cierta fama entre los partidarios de los monarcas aragoneses. Se desconoce cómo fue la infancia y la adolescencia de la muchacha, aunque es muy posible de que se criase entre los señoríos de su familia y la ciudad de Cervera, donde la familia Ruiz de Iborra gozarían de una buena posición. Hay distintas versiones de cómo se conocieron Aldonza y el heredero de la corona aragonesa, el príncipe Fernando de Trastámara, pero la más aceptada es que fueron presentados cuando el príncipe aragonés se encontraba en la ciudad de Cervera para atender ciertos asuntos de la corona aragonesa. Según se cuenta, aquella noble catalana destacaba entre las demás damas de la época por su notable belleza y por su gran inteligencia, captando pronto la atención del príncipe Fernando, que quedó fascinado con su intelecto y con su gran hermosura. No se sabe exactamente en qué momento Aldonza se convirtió en la amante del príncipe aragonés, pero es muy posible que iniciasen su conocido romance cuando se iniciaron las negociaciones secretas para casar a Fernando de Aragón con la princesa Isabel de Castilla, ya que las negociaciones matrimoniales de ambos príncipes se realizaron clandestinamente, al no contar con la aprobación del hermano mayor de la princesa Isabel, el rey Enrique IV de Castilla. Cuando se inició aquel apasionado romance, Aldonza ya contaba con 19 años de edad, mientras que Fernando tenía para aquel entonces 17. Según cuentan los rumores de la época, el príncipe aragonés estaba locamente enamorado de su amante, tanto que llegó incluso a plantearse la idea de romper con el compromiso secreto que mantenía con Isabel de Castilla para poder casarse con Aldonza, pero aquel matrimonio sería imposible por su diferencia social. Fernando no quería separarse de su bella amante, así que decidió llevársela consigo hasta la ciudad de Valladolid, donde se tenía planeado celebrar su boda secreta con la princesa Isabel de Castilla. Aldonza acompañó al príncipe, formando así parte de su pequeño séquito, debido a que Fernando realizaría aquel viaje disfrazado de mozo, al igual que sus acompañantes, para no levantar sospechas. Así que la joven le acompañó en aquel viaje caracterizada de hombre y haciéndose pasar por un mozo más. El 19 de octubre de 1469 se celebró la boda entre los príncipes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en el Palacio Los Vivero de la ciudad de Valladolid, y para entonces Aldonza ya se encontraba embarazada de su primer hijo. Tras celebrarse el enlace de los príncipes,
Fernando ordenó que Aldonza fuese trasladada a la ciudad de Zaragoza y posteriormente a su ciudad natal, donde debería esconder su estado de buena esperanza. Al poco de haberse celebrado tal boda, Isabel de Castilla se enteró por una de sus damas que su marido Fernando estaba esperando un hijo de la mujer de la que había estado muy enamorado, algo que ocasionó que la princesa sintiese una gran cantidad de celos hacia la figura de Aldonza. Es más, Isabel la Católica llegaría a ser consciente de las infidelidades de su marido y del nacimiento de distintos hijos ilegítimos. Pero pese a los celos que sentía, siempre supo guardarse para sí misma aquellos sentimientos e intentó hacer la vista gorda, aunque le doliese la situación. Aldonza alumbraría en el año 1470 a un niño que se llamó Alonso, el cual llegaría a ser arzobispo de Zaragoza y de Valencia, además de virrey de Aragón. Se sabe que Fernando el Católico llegó a sentir mucho cariño hacia este niño, reconociendo su paternidad en el año 1474, algo que le permitió a su vástago el poder ser llamado Alonso de Aragón. Se sabe que Aldonza y Fernando el Católico se volverían a reencontrar en más de una ocasión, pese a que el monarca aragonés ya era un hombre casado. Es más, se dice que Aldonza llegaría a acompañar al rey católico en distintas ocasiones mientras vestía de hombre, siendo esta una manera de ocultarla ante la mirada de los demás y ante su propia esposa, la reina Isabel la Católica. Hay cierta controversia sobre si los amantes llegaron a tener más hijos. Según algunas crónicas, llegaron a tener una hija más llamada Juana, pero esto es un tanto discutido, debido a que Fernando el Católico llegó a tener varias hijas ilegítimas que se llamaron Juana, y las distintas versiones que hay sobre este tema suele confundirlas entre sí, o sobre quiénes eran sus verdaderas madres, aunque es muy posible que en algún momento Aldonza se llegase a tener una hija llamada Juana con el rey católico. No se sabe mucho sobre qué relación tuvo exactamente Aldonza con sus padres, pero es muy posible de que estos no viesen con buenos ojos aquella relación entre su hija con el rey católico, ya que en cuanto pudieron la obligaron a casarse con un funcionario catalán de buena familia, llamado Bernard Dulcinellas, en un intento de limpiar tanto el nombre de la dama como de su familia. Pero este matrimonio sería anulado 2 años después de haberse oficiado la boda, por decisión de ambos cónyuges. Durante algunos años, Aldonza y Fernando el Católico siguieron teniendo trato cercano, estando la figura de la dama un tanto presente en la vida del monarca. Por esta razón, sería de nuevo obligada a casarse, pero en esta ocasión con el noble catalán Francisco Galcerán Castro y Pinos, que era 7º vizconde de Ebol, además de poseer distintos títulos nobiliarios. De este segundo casamiento nacerían 2 hijos más: Francisco, que sería 8º vizconde de Ebol, y Juan, que desempeñaría una carrera eclesiástica. Pero aquel segundo matrimonio también sería un tanto breve, debido a que su marido Francisco falleció a los pocos años de casarse. Gracias a la amplia descendencia que tuvieron sus hijos, especialmente su hijo Alonso, que pese a ser eclesiástico llegó a tener unos cuantos vástagos, Aldonza se convirtió en la antepasada de distintas casas reales europeas y de numerosas familias nobles españolas, destacándose especialmente a su nieto, el noble y religioso Francisco de Borja. Pese a convertirse en una viuda un tanto joven, la vizcondesa no se volvió a casar, convirtiéndose en una viuda respetada para el resto de su vida. Aldonza llegaría a compartir las mismas ambiciones que el rey Fernando el Católico. Ambos
adoraban al hijo que tenían en común, Alonso, pero como éste no podía sentarse en ningún trono al ser un hijo extramatrimonial, la pareja ambicionó que su vástago fuese elegido como papa, pero tal deseo nunca se llegaría a cumplir. Aldonza seguiría muy de cerca la carrera tanto eclesiástica como política y militar de su hijo mayor Alonso, llegando a estar muy presente en su vida, hasta que finalmente la dama falleció el 4 de abril de 1513 a los 59 años de edad en la ciudad de Zaragoza, en el Reino de Aragón, actualmente en España. Aldonza fue una de las amantes más famosas del rey Fernando el Católico, quien era conocido por ser un hombre bastante mujeriego que llegó a tener distintos hijos ilegítimos con algunas de sus amantes. Pero Aldonza es considerada por muchos como su primer amor y la mujer de la que estuvo por algunos años realmente enamorado. Esta dama catalana es conocida por acompañar al rey católico mientras se disfrazaba de hombre, para ocultar así su identidad y permanecer a su lado, siéndose ocultada de la mirada de los demás y de la reina Isabel, pero aquello era un secreto a voces. Aldonza llegó a convertirse con el tiempo en una viuda respetada que gozó de una buena posición, además de estar muy presente en la vida de su hijo Alonso, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos de España. Aparte de que esta dama se convirtió en la antepasada de distintas casas nobles, tanto españolas como portuguesas, y de la realeza europea, llegando a descender de ella, por ejemplo, la Casa Braganza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Aldonza Ruiz de Iborra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes famosas que se convirtieron en las antepasadas de la realeza europea. Y con esto me despido. Hasta la próxima.